Hola, soy Tania Rojas. Me gustaría compartir mi historia contigo. Vengo de la República Dominicana. Soy la mayor de 6 hermanos. Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años. Así fuimos a vivir una vida muy diferente, mi madre y yo, separados de mis hermanos y mis padres. Ellos eran cristianos, conocían la palabra, y mi madre y yo nos fuimos a vivir a casa de su familia paterna. Una vida totalmente diferente, llena de hechicería, malas prácticas y prácticas sexuales que se volvieron cotidianas en mi día a día. Todas esas cosas se volvieron tan normal para mí que a mis 6 años yo pensaba que todo eso era lo que me tocaba vivir. A mis 14 años fui abusada, fui engañada por una persona mayor que yo y bueno, quedé embarazada, nadie lo sabía. Cuando por fin mi madre supo eso, al mucho tiempo fue una tremenda escándalo en mi familia. En medio de toda esa ignorancia y todas esas cosas, pues me hizo abortar a esa edad. Desde ese momento mi vida comenzó a dirigirse en esos laberintos, ¿no? Porque para mí todas esas cosas eran normales. Desde mis 14 años hasta los 16 tuve 3 abortos, muchas prácticas sexuales con diferentes personas. A los 16 años me quedo embarazada, pero esta vez fue diferente de todas las demás. Esta vez había como ilusión en mi vida, no quería abortarlo. Tenía esa ilusión de que con la llegada de ese bebé a mi vida cambiara también todo el desierto que había en mí. Nació ese bebé, mi mayor tesoro, la mayor bendición que he sentido como mujer, y en ese tiempo fue mi mayor alegría. Fue lo mejor que me pasó durante toda mi niñez hasta ese tiempo. Quería suplir todas sus necesidades y eso me llevó a prostituirme. Una cosa me llevaba a la otra. Desde 14 años también sumergida en el alcohol. Con la llegada de mi hijo no me fui del alcohol, sino que continué tomando alcohol, prostituyéndome, tocando cosas que a esa edad es muy difícil de salir. Tenía 24 años cuando vine a España y bueno, siempre recordaba y me abrazaba a una Biblia que me había regalado una prima, que siempre me hablaba de Dios y me decía que Dios tenía propósito para mi vida, que quería cambiar, que quería transformar y quería darme cosas buenas y nuevas. Pero la manera que ella me hablaba yo no la podía entender, porque ella me hablaba de un Dios de amor cuando yo había pasado tanta necesidad de amor, cuando yo había pasado tanta crueldad a mi corta edad. Entonces yo no entendía cómo un Dios de amor podía permitir que mi padre con 5 años me marcara mi cara, que mi padre con 5 años me hiciera sangre, y yo no entendía todo eso. Siempre decía que si estaba ahí, que si existía, que me ayudara, ¿no?, a salir adelante y todo esto. En todo esto siempre llamaba a mi madre y le decía que estaba bien, porque no quería preocuparla mucho más a ella. Y ella siempre me hablaba, pues también la familia de mi padre, cuando me comunicaba con ellos, pero no le decía nunca nada de lo que yo hacía ni cómo me ganaba la vida. Me daba vergüenza y ellos siempre me decían que Dios me amaba, que Dios tenía cosas nuevas para mi vida, y bueno, siempre que me decían eso yo me veía demasiado lejos de Dios, o que yo estaba en un mundo donde Dios era tan santo que no podía venir a buscarme, ¿no? En ese mismo lugar conozco a un joven, me propone ir a vivir juntos y sacarme de ahí todo esto. Entonces yo acepto irme a vivir con esta persona y nos vamos a vivir juntos. En todo ese tiempo fue mucho problema, porque yo no estaba bien, yo venía de una niñez que no estaba bien y él tampoco estaba bien. Esta persona consumía drogas y bueno, y alcohol. Yo también era alcohólica. Yo me comenzó a sumergir en un mundo de drogas también. Nos casamos, el matrimonio no funciona, mucho problema. Después de 5 años, pues finalmente yo decido hablar con él y para que nos diéramos una oportunidad o un tiempo cada uno por su lado para que podamos
como reflexionar en lo que estaba pasando con nuestras vidas, y ahí me comienzo a sumergir aún más en el alcohol. Pude traer a mi hijo después de 1 año o así de separada, pero con la llegada de mi hijo, mi tristeza, mi depresión, mi desánimo, mi gana de quitarme la vida no se acababa. Siempre estaba tentando desde mis 14 años que fui abusada, siempre intenté suicidarme de una manera o de otra, o ahorcándome o tirándome de una segunda planta o cortándome las venas. Fueron muchas veces las que intenté todo eso porque yo no sentía que mi vida tenía valor. Incluso yo pensaba que si yo me quitaba del medio, mi hijo iba a ser más feliz sin mí. Y yo me decía que Dios tenía cosas nuevas, que Dios tenía cosas buenas, pero yo no entendía qué cosa buena y nueva tenía Dios para mi vida. Si cada cosa que yo hacía me iba peor en la vida. Fui con mi hijo a Santo Domingo después de mucho tiempo sin ir, y ahí fue la cosa diferente. Pasamos unas navidades allí, pasamos un tiempo con la familia, fuimos allí a la iglesia, ahí fue todas las cosas diferentes, porque esta vez en la iglesia me sentía amada, me sentía querida, a pesar de todas las cosas que yo estaba haciendo, viviendo fuera de la familia, ¿no? Fuera del país. A pesar de que llegué a vender drogas, a prostituirme, estaba alcoholizada, ellos me amaban, y allí cuando estábamos en la iglesia me veían, no me trataban diferente, no me miraban por encima del hombro. Me decían que yo tenía un valor y todas esas cosas como que encontraron vida en mi corazón, porque era lo que realmente yo sentía. O sea, yo necesitaba que alguien me diera valor, porque al sumergirme en el mundo de la prostitución no tenía valor. Y mi hijo, cuando tenía 1 mes allí, me llama y me dice que él ha aceptado a Jesucristo en su corazón, que Cristo venía pronto y que él quería que cuando viniera a España, que yo junto con él fuéramos a la iglesia para que pudiéramos tener paz, porque necesitábamos paz. Y a mí se me vino todo el mundo encima, porque yo decía, ¿cómo yo voy allá a la iglesia? Que no puedo, porque tengo desde los 14 años me sumergida en todo ese mundo, y había tratado varias veces de salir de ese mundo, pero no podía. En medio de mi ignorancia yo no sabía que había un Dios misericordioso, que había un Dios de amor, un Dios que ha venido a buscar a los pecadores y no a los que están sin hacer nada, ¿no? Él ha venido, dice su palabra, que ha venido para buscar a los que están enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y fue cuando mi hijo vino que comenzó a ir a la iglesia, a asistir. Él iba solo con una amiga, una persona que conocía, y cuando a las 2 veces de ella ir a la iglesia con mi hijo, me dijo que mi hijo en la iglesia creía que era su hijo. Entonces yo me volví loca de los celos, y yo digo, yo voy a ir a la iglesia para que sepan quién es su madre. Y cuando fui a la iglesia, solamente estar en la puerta, tenía muchas emociones encontradas, sentía cosas diferentes, cosas que tenía mucho tiempo que no sentía, y algunas sensaciones de la misma que sentía cuando estaba en la iglesia con mi familia en la República Dominicana. Cuando al final entramos a la iglesia, me sentía tan bien, toda la gente saludándome, toda la gente como acogiéndome, ¿no? Y alguna gente diciéndome que Cristo me amaba, y yo, bueno, el concepto de amor que yo creía era, bueno, el tener sexo, ¿no? Y yo decía, Cristo a mí no me puede amar, ¿no? Y yo tenía esa lucha en mi corazón y en mi mente. Y así estuve viniendo y yendo a la iglesia todo un verano, pero fue en un 24 de noviembre cuando una señora se ofreció a ir a mi casa a darme estudio sin ningún tipo de compromiso. Y ella me hablaba del amor de Dios, me invitaba muchas veces también a su casa con su familia, me hacía sentir, yo sé que ella sabía que yo me prostituía, yo sé que ella sabía que yo era una pecadora, pero ella no me hablaba del pecado en el que yo vivía, sino que ella me daba el amor de Cristo, ella me hacía sentir el amor de Cristo. Entonces todo eso me conquistó, y un 24 de noviembre esta señora fue a mi casa y yo acepté a Cristo, mi vida cambió totalmente. Y dejé
dejé todo, la prostitución, dejé el alcohol, dejé las drogas, vender las drogas, aún en momentos de necesidad. Nunca más he querido volver atrás, porque todo lo que he vivido en este tiempo, en el Evangelio, no lo cambiaría por todos los años que pasé viviendo en esta vida, que tanto tormento y tanto sufrimiento me dio. Dios ha ordenado mi vida. Yo también he dado paso de fe y obediencia a su palabra. Me he bautizado, me congrego, formo parte de la membresía de una iglesia evangélica aquí en Vinaroz. Estoy trabajando en su obra. A día de hoy nos dedicamos a darle la bienvenida a la puerta de la iglesia a la gente que viene, nos visitan, le damos el amor a través de abrazos, de palabras, de ánimo a otras personas que vienen, así como cuando vine yo y me abrazaron. Queremos transmitir ese amor de Cristo a las personas. Estamos colaborando con Rescatado. Es una asociación que se dedica al drogodependiente, al marginado social. Lo rescatamos de las calles, mandándolo a diferentes centros de rehabilitación. Estoy trabajando en la asociación Rescatado, de responsable ahí en la casa tutelada de la calle San Sebastián número 41. Es un hogar para las mujeres que salen de la vida del alcohol, de la droga, de la prostitución. Es un puente a la esperanza, donde estamos muy animados y creyendo fielmente que Dios va a traer y trae mujeres para ser restauradas, para ser rescatadas de ese mundo de donde me sacó a mí Dios, ese mundo de tanto sufrimiento, sin esperanza. Y es un lugar donde las mujeres pueden sentir el verdadero valor que tienen, sobre todo para Dios, y que ellas se puedan sentir amadas y puedan reinsertarse en la sociedad, pasar de sentirse marginada a ser parte de esta sociedad ya restaurada totalmente. Así que estamos ahí por la misericordia y la gracia de Dios, y creemos fielmente que Dios está ahí también queriendo atraerte a ti si te encuentras en esa situación, o a cualquier familiar, que Dios tiene un gran amor y gran propósito con tu vida, así como ha tenido con mi vida y con tantos otros. Así que Cristo te ama. Date una oportunidad, o darle una oportunidad a Cristo para que también rescate tu vida. No sé la situación por la que esté pasando, pero Él quiere hacer cosas buenas y nuevas para la gloria de su nombre, y para que tú puedas entender y saber y sentir que Él existe y te ama y no se ha olvidado de ti ni tus circunstancias. En la actualidad estoy llena de vida, de ilusión, de gozo, del gozo de Dios, y con muchísima ganas de decirle a la gente que hay un Dios que sana, que restaura, un Dios que da vida, que rompe las cadenas, un Dios que rescata, que ama al pecador, que odia al pecado pero ama al pecador, un Dios que tiene misericordia y que ve cuando uno está clamando a Él, un Dios que nos ama con tanto y tanto amor, que ha dado a su Hijo unigénito para que si nosotros creemos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. Y bueno, esta es mi historia. Si quieres saber más, te invito a venir aquí para que puedas compartir mi historia con otras más historias de gente muy diferente que Dios ha transformado su vida y la ha rescatado.